¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes tengan. Espero que se encuentren muy bien en donde sea que estén viendo esta grabación. Para su clase de español estamos entrando a lo que es el bloque número 2, el cual tiene como nombre la obtención de la información. Vamos a comenzar a revisar esta plataforma. Este recurso educativo que les comparto se llama Genially. Nos permite realizar algunas presentaciones, juegos, pues diversos recursos educativos que necesitemos nos permite hacer esta plataforma y es por eso que yo recurro a grabar o realizar esta presentación en esta misma plataforma. Les voy a explicar un poquito el funcionamiento acerca de ella. Aquí están viendo mi pantalla en donde van a poder visualizar la presentación literalmente. Y bueno, si le damos clic aquí en donde vienen los tres puntitos que estoy señalando, dice opciones del Genially, nos va a aparecer que estamos en la diapositiva 1 y que son en total 23. Si queremos compartírsela a alguien, pues le vamos a dar clic ahí para poder copiar justamente el link. Va a ser para poder insertar en algún recurso o en algún otro material en el que ustedes puedan trabajar. Esto lo pueden ustedes reutilizar para la escuela, para la preparatoria que van a entrar ya muy pronto, para la universidad o para alguna otra cosa que ustedes consideren que sea viable su uso y para poderlo compartir, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí está para enviar por correo electrónico. Para las redes sociales les pregunta en dónde quieren compartirlo, si en Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, Tumblr o Pinterest. Y bueno, unas otras opciones, ¿no? Por ejemplo, Google Classroom y Microsoft Teams. Ese es un ejemplo para poderlo compartir en dado caso. Por otra parte, aquí pueden hacer la pantalla completa. Y bien, si ustedes, por ejemplo, si por alguna cuestión, razón o motivo se les llegara a cerrar la pestaña, perdón, del navegador y se quedaron a lo mejor a la mitad o no se acuerdan exactamente en qué diapositiva se quedaron o en qué pantalla, simplemente le pueden dar clic aquí donde dice ver páginas y les va a abrir el panel de todas las páginas y hasta les pregunta, selecciona la página a la que quieres ir y dicen, no, ¿sabes qué tal? Ah, yo recuerdo que me quedé aquí en referencias y ya desde ahí pueden retomar, etcétera. Entonces, así es como funciona la plataforma a grandes rasgos. En algunos casos hay botones, por ejemplo, aquí el de empezamos, o hay algunas cosillas que tienen como movimientos o con interacciones especiales, entonces lo pueden utilizar. Si en dado caso a mí se me llega a ir algún botón y no le puse alguna información o simplemente está así predeterminado el botón, no le hagan caso, simplemente continúen, ¿vale? Y bien, ahora sí, vamos a continuar. Voy a agrandar la pantalla, bueno, un poquito más de lo que nos deja. Y comencemos. Les comentaba que estamos entrando al bloque 2, el cual tiene como título la obtención de la información. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Pues el objetivo es poder identificar las diversas fichas y fuentes de referencia a través de la explicación. Les voy a dar un poquito de contexto antes de que empecemos a ver una y otra cosa. Voy a tener que poner un contexto para que se pueda entender el porqué de estos temas. Hay veces que nos dan muchos temas en la escuela y decimos, oye, pero eso para qué me va a servir, eso para qué sirve, con qué se come o cosas así, ¿no? Entonces vamos a contextualizar esto, como ustedes pondrían en redes sociales, contexto, please. Entonces comenzamos con el contexto. Cuando realizamos una investigación tenemos que recurrir a buscar información acerca justamente de un tema en específico. Al realizar estas búsquedas, pues consultamos libros, algunos artículos científicos, páginas de internet u otras fuentes. La APA, lo cual significa American Psychological Association, desarrolló algunas normas, las cuales van a reunir un conjunto de estándares que se deben de respetar en los formatos de presentación en los trabajos escritos al nivel internacional. La normatividad contempla el manejo de fichas y referencias documentales. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que cuando nos dicen en la escuela, ¿sabes qué? Haz una presentación, investigate de tal tema, y de hecho lo estábamos viendo en el bloque número 1, ¿no? Las formas en que podemos expresar o a lo mejor transmitir o darle forma a un contenido. Ya ven que vimos pues justo la exposición, que sí iba a ser a lo mejor por descripción, etcétera, etcétera. Yo les explicaba de los contenidos acerca si es la comunicación a través de un formato escrito, si es con expresión oral, si es con expresión corporal, etcétera. Aquí vamos a ir juntando toda esta información. Bueno, para este caso nos dicen en la escuela, necesito que me hagas un ensayo, que me hagas una investigación, que me hagas
una presentación, X trabajo o documento escrito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, tenemos que empezar a investigar, porque si no somos los expertos en el tema, tenemos que investigar. Y aunque seamos expertos en los temas, tenemos que recurrir a indagar en otras fuentes para tener un sustento teórico o poder decir, ¿sabes qué? Esta es mi base teórica, de aquí saqué la información, así que aquí está mi fuente, ¿vale? Entonces, como les digo, nos dejan un tema, recurrimos a investigar en algunas fuentes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner una referencia o ciertas referencias para poder decir, ¿sabes qué? Esta información que investigué, yo no soy el autor intelectual. El autor intelectual es el que viene en el libro, es quien creó la página, es quien creó tal artículo en la revista científica, etcétera. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque de acuerdo a estas normas, cuando nosotros incurrimos a una falla en alguna de ellas o que estamos poniendo información y no estamos citando adecuadamente al autor, estamos recurriendo a crear o hacer más bien lo que es el plagio. El plagio es esta actividad en la cual yo estoy robándome alguna información en la que el autor intelectual pues no sabe ni siquiera que yo estoy reproduciendo eso como mío, ¿no? Ejemplo de ello es, voy a investigar acerca de, no sé, el tema de tal vez la escasez de agua en el mundo. Y yo me reviso libros, me reviso páginas, etcétera. Hago la concentración de esta información, le doy cuerpo al texto, le doy cuerpo a mi, pues sí, a mi documento, pero no explico que de quién es eso y a lo mejor quien me lo revisa es de, oye, te quedó padrísimo, o sea, está muy bien hecho tu trabajo, muy bien explicado, la verdad me sorprendiste, esos datos son muy buenos, etcétera. Y uno pues se siente súper bien, ¿no? Porque nos felicitaron por ese trabajo, pero ¿qué pasa? Estamos recurriendo al plagio porque no estamos diciendo, al menos en el documento, de quién es esa información que se trabajó o que se utilizó. Y pues vaya, que a lo mejor dirían, o se puede llegar a pensar, ay, pero ni se va a dar cuenta ni nada de eso. Aunque no se dé cuenta, recuerden que tenemos también lo que es la ética, entonces es el actuar adecuadamente en algún contexto, dentro de nuestro contexto académico, lo cual es una disciplina. Tenemos que tener esa constancia y esa ética para poder decir, ¿sabes qué? Esto no es mío, esto lo hizo tal persona, pero de acuerdo a estas reglas, ¿vale? Eh, Otros ejemplos de plagio es, por ejemplo, los casos en los que las canciones ahora sí que hasta lo ponen en Facebook o en las redes sociales, ¿no? La canción de tal es plagio y lo están demandando. El video de tal también lo plagiaron y demanda. Eso mismo puede ocurrir en este caso y vaya, si lo dicen, ay, no creo que a mí uno de 1 millón que utiliza su documento se va a dar cuenta. A lo mejor y no se va a dar cuenta, pero pónganse en el lugar de esa persona. Si ustedes hubiesen esforzado y sacrificado mucho tiempo y actividades para poder llevar a cabo una investigación, para que llegue otra persona súper abusada y listísima y diga, pues, ya fuiste, porque esto yo lo voy a trabajar como si fuera mío, no te vas a dar cuenta, pero yo lo voy a utilizar. Imagínense cómo se sentirían robados, se sentirían, pues sí, en cierta parte frustrados porque dicen, oye, yo sacrifiqué la mitad de mi vida o la mitad de tal, este, tiempo investigando, yéndome a tal lugar, haciendo una y mil cosas para que llegue alguien más y así con una mano en la cintura me roba mi información. ¿Cómo se sentirían? Ahí se los dejo para reflexión. Y bien, ya que tienen el contexto, vamos a comenzar. Comenzamos con las fichas bibliográficas. ¿Qué son estas fichas? Son fichas que permiten identificar a aquellos libros de donde se realizó la consulta de la información. ¿Qué datos necesita esta ficha bibliográfica? De forma general necesitamos los que vemos en pantalla, que es el autor. ¿Cómo tenemos que estructurar, perdón, al autor? Pues su nombre se va a escribir empezando por el apellido paterno, seguido de la inicial o iniciales del nombre o nombres de pila del autor. Seguido de ello, tenemos que poner el título. El nombre de este título se tiene que escribir de forma completa. Deben usarse letras cursivas también llamadas itálicas. Si no se dispone de alguna computadora en el momento que estamos realizando pues esta ficha bibliográfica y lo estamos haciendo a mano,
las letras cursivas se sustituyen por algún subrayado. O si ustedes pudiesen hacer las cursivas así que digan, ¿sabes qué? A mí se me salen, pues adelante, no pasa nada. Pero si no quieren arriesgarse a que digan, no, chin, como que ya no me quedó súper bien, lo mejor es que ustedes subrayen ese título, ¿vale? Ahora, la edición tiene que registrarse a partir de la segunda edición. Esto quiere decir que si es la primera edición del libro, pues no lo tenemos que poner porque simplemente nos dice aquí la regla es a partir de la segunda. Entonces, segunda, tercera, cuarta, quinta, milésima, millonésima edición, sí la vamos a registrar. El lugar de la publicación. Tenemos que escribir el nombre de la ciudad, pero si esta ciudad es poco conocida, se escribe el nombre del país. En cuanto a la editorial, se tiene que escribir el nombre justamente de esta editorial. Ponemos también la fecha de publicación, o sea, el año en que estamos, o que, perdón, en que se publicó ese documento. Y las páginas, tenemos que poner las páginas que consultamos. No vamos a poner todo el libro de forma completa en caso de que no lo hayamos revisado. Si solamente revisé de la página 5 a la 40, voy a poner que utilicé o que consulté esas páginas, ¿vale? Y bien, recuerden que tienen que anotar los datos del libro consultado, registrar una nueva fuente de consulta y organizar la bibliografía que se debe incluir en el trabajo de investigación. Ahora, veamos por otra parte que tenemos las referencias. Las referencias. En un trabajo escrito es muy importante redactar las referencias que identifican el origen de la información que está sustentando a nuestra investigación. Para esto existen algunos tipos. Los siguientes son algunos de ellos. Tenemos las referencias para libros. Cuando es un libro impreso, el orden que lleva esta referencia es el apellido, coma, ponemos la inicial del nombre del autor, seguido de un punto. Después de ello damos un espacio o dejamos un espacio y ponemos entre paréntesis el año en el que se publicó. Ponemos un punto, ponemos el título del trabajo y como estábamos viendo anteriormente, el título del trabajo va en letras cursivas o itálicas. Ponemos un punto y seguido ponemos la editorial. ¿Por qué les digo apellido, coma, inicial, punto, entre paréntesis, punto? Porque literalmente son las reglas que se tienen que seguir. Si no seguimos estas reglas o no ponemos esos básicos, estamos haciendo una referencia de forma incorrecta. Aunque digan, ay, sí, maestro, pero es que un punto es un punto, no pasa nada. No, claro que sí pasa, porque tenemos que tener un orden en la tipografía que utilizamos, que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante, pero hay que respetar estas reglas que nos dicen estas normas. Ahora, si se trata de un libro en línea, vamos a poner el apellido completo de la persona, coma, ponemos la inicial, punto, y si se trata de que tenemos, perdón, dos autores, ponemos la misma estructura, es apellido, coma, inicial, punto, y ponemos a otra persona, apellido, coma, inicial y punto. ¿Cuál es la característica que les digo aquí? ¿Cómo llevar el orden del autor? ¿A cuál pongo primero y a cuál pongo después? Pongo primero o me voy a basar más que nada en orden alfabético. Entonces, si mi autor se apellida Álvarez y el otro autor su apellido es, no sé, Díaz, tendría que poner a Álvarez primero y a Díaz después por el orden alfabético. Seguido de los autores ponemos entre paréntesis el año en que se publicó este libro, ponemos un punto, bueno, cerramos paréntesis, ponemos un punto, ponemos el título del libro en itálicas o en cursiva, ponemos un punto, ponemos la editorial la cual publicó este libro, en la cual se trabajó este libro, un punto, ponemos el DOI o la URL. Esto del DOI o URL es más que nada como un código que se tiene, por así decirlo, el link, pero ¿de qué depende que se utilice URL o DOI? URL es cuando es una página literalmente de internet y el DOI se utiliza cuando estamos realizando o cuando se investiga la información en un sitio específicamente científico, como Redalic, Cielo, etcétera. Son algunos ejemplos. Hay muchos más que de hecho ustedes van a tener que utilizar. En la escuela se los van a empezar a pedir ese tipo de sitios para que ustedes entren ahí y ahí prácticamente publican cosas académicas, cosas científicas que están avaladas y que tienen sustentos.
No es de que yo hago una investigación y lo subo ahí, no. Sí lleva todo un proceso para que se pueda poder publicar esa investigación. Ahora, libro con editor, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner el apellido, coma, ponemos la inicial del autor, punto, ponemos ahí, ahora sí, el editor, cerramos el paréntesis, ponemos un punto, abrimos paréntesis otra vez para poner el año en el cual se publicó, cerramos paréntesis, punto, título del trabajo en cursiva o en itálica, punto, y la editorial, ¿vale? Ahora, cuando vamos o queremos a poner la referencia de un capítulo de un libro que digamos, ¿sabes qué? Es que el maestro de historia me dijo, lee tal libro, lean el capítulo 2 y 5 y me van a hacer X documento o archivo. Pues bueno, entonces para no poner a lo mejor página y página y página, vamos a tener que poner aquí lo que es el capítulo completo, ¿vale? Entonces, capítulo de un libro con editor, ponemos el apellido del autor, coma, ponemos las iniciales o la inicial, ponemos el año, como lo están viendo aquí, el orden o la estructura, ponemos el título del capítulo o la entrada y ponemos y ponemos el nombre o la inicial, perdón, del autor, punto, seguido del apellido del editor, o sea, quien está editando. Bueno, entre paréntesis ponemos al editor, coma, el título del libro y ponemos aquí el número de la edición, coma, ponemos el volumen de esa edición. Estas X están marcando prácticamente los números, ¿vale? Coma, ponemos las páginas, estas en vez de ir con una coma van con un punto y ponemos, no sé, página, sería pp punto, ponemos a la mejor de la 40 guión a la, no sé, 120 punto y ponemos la editorial. Ahora vamos a poner aquí, atención al ejemplo que hice. Rentería Salazar, P. 2006, que es el año en el cual se publicó el título, el comienzo de la renovación, en M.A. Flores Góngora, que es la persona que hizo la edición de ese libro, y ponemos ahí que es el editor, coma, este libro se publicó en Bogotá, renovación urbana, renovación humana, ponemos las páginas o pusieron las páginas que va de la 80 a la número 100 y ponemos después la editorial que es la empresa de renovación urbana. Ahora, tenemos aquí otro tipo de referencias que son las referencias de página de internet. Aquí que tenemos que realizar va a cambiar la estructura. Prácticamente se utilizan en en algunas referencias o en las referencias se ocupan muchos datos parecidos o similares. Entonces, prácticamente nada más hay que poner atención en los datos que requiere cada una de ellas. Entonces, referencia de página de internet, volvemos a ver lo mismo, que necesitamos el apellido y la inicial del autor o los autores. Aquí aparece apellido A, apellido B, apellido C. Porque nos está haciendo el ejemplo si tuviéramos tres autores. Entre paréntesis ponemos la fecha de publicación y aquí ya va completo. Va 20 de mayo del 2020, por ejemplo. Ponemos el título del artículo de la página web, punto, el nombre del sitio web, punto, y el link de esa página. Ahora, la referencia de artículos de periódicos tenemos que poner el apellido, la inicial, el día, el mes y el año en el cual se publicó este artículo de periódico. Entre comillas vamos a poner el título perdón, el titular del artículo en el periódico, que es prácticamente el título. Entonces ponemos seguido de ello el nombre del periódico en cursiva, ponemos coma y la página que se consultó. Como se pueden dar cuenta de lo que les comento, la información es muy parecida, se utilizan los mismos datos, simplemente llevan una distinta orden y estructura, pero si se dan cuenta, la constante o las constantes son fechas de publicación, los títulos y los apellidos, porque vaya, si no ponemos esos datos no sabemos ni siquiera quién ni de dónde salió la información, ¿vale? Entonces son como básicos. Lo que va variando prácticamente es que si ponemos editorial o si ponemos sitio web o si ponemos el nombre del periódico, o sea, esas son como nada más las variables que vamos teniendo. Ahora, referencias de artículos de revistas.
Vemos aquí tenemos los apellidos de los autores o del autor, entre paréntesis, el año de la publicación, luego ponemos el título del artículo en específico, luego ponemos seguido título de la revista, aquí vamos a poner el volumen. ¿Cuál es el volumen? Bueno, pues, ¿cómo se os podrá explicar? De hecho, en las revistas, en las portadas, por regular dice vol y viene ahí como el numerito, ¿no? Dentro del paréntesis ponemos el número de la revista. Esos datos vienen específicamente en las revistas, vienen su volumen y su número de revista. Luego ponemos el número de la página de inicio, ponemos un guión medio, que sería para poner, perdón, seguido de ello, el número de página fin. Y ponemos después el link del DOI, que era lo que les comentaba, que vienen en estas revistas de tipo científicas. Ahora, tenemos por otra parte para referenciar o para poder poner de dónde sacamos la información, las fichas de trabajo. Estas me parece que las revisamos desde que vamos en la primaria, entonces vamos a recordar justo esas fichas de trabajo que antes hacíamos. Las fichas de trabajo. En las investigaciones tenemos que guardar la información que investigamos. Para ello se tienen que utilizar las fichas de trabajo y para ello existen varios tipos. Una de ellas es la bibliográfica y se añaden otras como la ficha de resumen, de cita textual, de paráfrasis o de comentario personal. De forma general, chicos, las tarjetas se tienen que elaborar literal, valga la redundancia, en tarjetas que tengan de tamaño 19.5 centímetros por 12.5 centímetros. Es el formato que está establecido para estas fichas de trabajo. O sea, esto lo hacemos de forma física. ¿Para qué nos sirve esto? Simplemente podemos tener un fichero literalmente que contenga todas nuestras fichas que hemos consultado. Y esto de hecho lo hacen los investigadores. Ahí tienen sus fichas a la mano para poder resguardar como la información de dónde la sacaron y demás y ya las puedan traer, pues ahora sí que dentro de su maletín o mochila de investigadores, ¿no? Para poderla consultar en algún otro momento. Ahora, la ficha de resumen, ¿cuál es su función? Su función de esta ficha de resumen es literalmente registrar este resumen que se extrae de un texto original. Ustedes ya lo saben hacer. Por ejemplo, ¿no? Nos piden luego, hazme un resumen de tal texto. Ah, pues ahí vamos y lo realizamos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Ya hasta nos marcan este ejemplo, justo el tamaño, ¿no? Dice 19.5 centímetros de largo por 19.5 centímetros de alto. Y nos aparecen aquí, por ejemplo, los autores, dice Hill y Kolb, el año y la página número 4. Y luego aquí aparece el resumen, ficha número 1, ¿no? Que es de resumen. Hasta vemos la sigla que ponen aquí, RS para resumen. ¿Cómo se llama el documento o el archivo donde se sacó esta información? Ciencia y tecnología, raíces del conocimiento. Y viene aquí ya el resumen elaborado. Ahora, si realizamos una ficha de paráfrasis, ¿y qué es la paráfrasis? Nada más como recordatorio o por si no ubican lo que es la paráfrasis. La paráfrasis es un recurso intelectual que consiste en expresar un mensaje determinado con nuestras propias palabras para facilitar su comprensión. Es decir, nosotros interpretamos sí, prácticamente, bueno, ahí va de nuevo. Tenemos un texto y nos dice cierta información, pero yo se lo quiero explicar a alguien más con mis propias palabras para hacerlo de una manera más comprensible. Literalmente lo que estoy haciendo ahorita, le estoy leyendo lo que yo investigué acerca de la paráfrasis y aquí viene la definición tal cual como se investigó. Lo que estoy haciendo ahorita es parafrasear. Prácticamente la paráfrasis es un recurso que utilizamos de forma intelectual, el cual tiene como función explicar ese texto o ese dato, pero con nuestras propias palabras para que se le pueda facilitar la comprensión a la persona o al público que se lo estamos transmitiendo. Esto lo hemos hecho a lo mejor hasta con nuestros papás, ¿no? Parafraseamos cosas de libros, ¿no? Cuando nos dicen, o bueno, ya sé un ejemplo muy claro, cuando nos ponen a leer en la escuela, a ver, Juanito, vas a leerme el párrafo número 5 y ahí uno va bien confiado, ¿no? Ahí leyendo, sí, sí, ay, qué fácil, nada más me tocó leer, no me tocó resolver ni nada de eso, alguna cuestión, ¿no? Listo, ya terminé, maestro, maestra, ¿no?
¿Y qué nos dicen luego, no? Nos agarran como hasta en curva. ¿Qué entendiste? Entonces ahí estamos haciendo un proceso intelectual para parafrasear esa información, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la función de la ficha de paráfrasis? La función es poder registrar la paráfrasis del texto consultado y posee los mismos datos de identificación que las fichas de resumen. Vamos a ver nada más como modo de ejemplo. Esta sale muy chiquita, espero que la puedan ver. De todos modos, esta presentación o el link lo van a tener ustedes para que puedan consultarlo. Viene literalmente la misma información que estábamos revisando con anterioridad, ¿vale? Continuamos. Ahora, la ficha de cita textual, su función es poder registrar la información de un texto utilizando las mismas palabras del autor. Estas fichas se utilizan cuando es imposible hacer una paráfrasis del texto. Se debe redactar el texto entre comillas. Es decir, esta ficha de cita textual nos sirve cuando el texto que estamos revisando lo vamos a trasladar con las mismas palabras que vienen. O sea, no le voy a quitar ni le voy a poner. Simplemente es como de tipo, yo considero que no puedo parafrasear eso porque literalmente lo que está diciendo la persona, lo que encontré, es lo que se tiene que presentar como información, entonces no le muevo. Entonces voy a hacer una cita textual. Es como lo que a veces dicen, ¿no? O sea, literal. Entonces, cuando hacemos eso, prácticamente ponemos este texto entre comillas y aquí viene el ejemplo nada más que igual creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, ustedes lo revisarán en su momento sin ningún problema, pero es fácil la comprensión de esto. Ahora, ficha de comentarios propios, tal cual lo dice la palabra. Estas fichas se utilizan con la finalidad de rescatar comentarios personales respecto a un tema que se está estudiando. Entonces ustedes pueden armar su propia ficha. Están estudiando el tema, la mejor de, como les comentaba, ¿no? La escasez del agua. Y quieren ustedes documentar en alguna ficha sus propios comentarios para que quede también documentado acerca de lo que investigaron. Hacemos prácticamente eso, registrar nuestros comentarios, ¿vale? Ahora, los elementos tipográficos y mucho ojo aquí, chicos, muchísima atención porque es algo de lo que carecen muchas personas. No digo que ustedes, pero estoy diciendo que muchas personas hoy en día carecen de ello y está súper complejo llegar a una edad adulta y tener errores en los elementos tipográficos, porque de verdad que a veces es complejo la comunicación cuando se trata de forma escrita. Y bueno, les doy un poquito de contexto. Hoy en día la comunicación a través de las redes sociales tiene una importancia enorme. O sea, es muy importante la comunicación que tenemos hoy en día. Ya no es como antes, por ejemplo, ¿no? Que estábamos en la escuela y era que, ay, arranca el papelito. Digo, lo seguimos haciendo en algunos casos, ¿no? O sea, también se vale, no pasa nada. Pero lo seguimos haciendo de que arrancamos un papelito de la hoja o simplemente la hoja completa y le mandamos a lo mejor ahí una notita a alguien, ¿no? Para ya sea para estar jugando, para estar bromeando, o la típica de, oye, pásame las 5, ¿no? Entonces, se sigue utilizando ese tipo de recurso o esa vía de comunicación, pero ya es más fácil, y hasta ustedes lo hacen, que están en clases, hasta están mensajeando vía WhatsApp o vía Messenger. Bueno, el Messenger ya está como que desapareciendo, está muriendo lentamente. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos un mensajito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona me escribe ese mensaje y siempre le pone un punto al final de la oración? Algunos llegan a pensar que está teniendo una especie de frialdad para escribirte el mensaje como lo que conocemos como es que anda bien cortante, ve cómo me contestaba, porque antes no me ponía el punto y ahora me contesta cada mensaje con un punto, o me pone nada más sí con un punto, y vean la importancia de los puntos, era lo que estábamos viendo al principio, no hay que respetar las reglas, pero para el caso de los elementos tipográficos, es prácticamente eso. Hoy en día entran en juego también los emojis, entran en juego stickers y demás. ¿Qué es lo que quieren dar a entender o qué es lo que quiere expresarme esa persona con ese sticker o ese emoji? Es un misterio, solamente la persona que emite el mensaje lo sabe con exactitud. Y espero que lo sepa. Este, pero prácticamente es eso. ¿Qué pasa cuando me ponen un mensaje con puras mayúsculas? Es como estar gritando. ¿Qué pasa si me ponen un mensaje con todas las palabras pegadititas, o sea, sin dejarle espacios? Es como si alguien estuviera bla 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 y dices, oye, ¿qué onda? O sea, no entiendo tu mensaje.
A ver, párate un segundo, respira, o tus dedos que se tranquilicen y da espacios entre cada palabra. O vaya, hay personas que ponen palabra, punto, palabra, punto, palabra, punto. Yo no sé quién les enseñó a escribir así o quién les hizo tanto daño para que escriban así o si es una falla de su teléfono. Sepa la vida, sepa el universo por qué lo hacen. Pero bueno, ese es el contexto. Los elementos tipográficos justamente nos sirven para poderle dar un sentido u orden o estructura o entendimiento a nuestros textos. Y vamos a ver cuáles son. Son muy básicos, así que vámonos más fácil, ¿vale? Más rápido, perdón. ¿Qué es la tipografía? Dice, en un texto es importante identificar la tipografía que lo conforma. ¿Para qué sirve? Su utilización siempre será relevante en la creación de tus contenidos, pues al igual que ocurre con los colores o las fotografías, a través de la tipografía también puedes transmitir emociones y sensaciones que influyan en el público receptor en el mensaje que estás emitiendo. Y esto lo vemos muchísimo en Instagram, ¿no? Cuando subimos una historia o inclusive ya está en Facebook o en WhatsApp, subimos una historia o un estado y tenemos ahí una gama, pues sí, algo amplia de tipografías, ¿no? Que si la letra que va como con un fondo brilloso, que si la letra que está como tipo en mano escrita, etcétera. Entonces, prácticamente es eso, ¿vale? Y eso que nos transmite, pues nos transmite las emociones y algunas sensaciones que a lo mejor nosotros queremos darle a demostrar o a entender a nuestro público que nos está viendo, ¿vale? Ahora, algunas de las tipografías que vamos a ver aquí son muy básicas, son mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas y subrayado. Yo se las puse así por colores para que podamos como identificarlo más fácil lo que asociemos, ¿no? Como mayúsculas, son las que voy a ver de color azul claro, minúsculas las que son como de un tono, pues tipo amarillo, por así decirlo, color vainilla, este, las cursivas, que son un tono tipo lila, negritas, pues están en negritas. Y subrayados se las puse de color azul, como un poquito más fuertecito, como un tipo azul rey. Pero bueno, comencemos. Mayúsculas. Chicos, de verdad, mucho, mucho ojo con las mayúsculas. Y en específico con sus nombres. Porque cuando les pido luego un listado con sus números de teléfonos para justo hacer el grupo de WhatsApp, me ponen su nombre con minúsculas. O sea, la inicial de cada apellido y de cada nombre, todo con minúsculas. Eso es incorrecto. Vamos a ver por qué. Mayúsculas. Se coloca mayúscula inicial para empezar un escrito. También se utiliza después de un punto y para escribir nombres propios de personas, mascotas, países, barrios, calles, tiendas, instituciones gubernamentales, etcétera. Por otra parte, tenemos las minúsculas, que son quienes acompañan a las mayúsculas. Las minúsculas nos sirven para escribir aquello que no sea un nombre propio. Por ejemplo, dice aquí, el sábado fui al cine con Carlos y Ana Luisa. Otro ejemplo es, mi gato Galleta duerme bajo el descanso de la escalera. Podemos ver aquí que les resalté las letras mayúsculas en las reglas que competen, ¿no? En el primer ejemplo, en el primero y segundo, inicio la oración con una mayúscula porque estoy iniciando este escrito. Después podemos ver en el primer ejemplo, Carlos y Ana Luisa, cada nombre tiene su inicial con mayúscula porque así se debe de escribir. En el segundo ejemplo, pues ya les comentaba la inicial con mayúscula y aquí es curioso porque dice galleta, o sea, galleta, si yo escribo tal cual galleta, si está dentro de una oración como a mí me gusta mucho comer galletas, pues iría con minúscula la inicial de galleta, porque estoy hablando simplemente de un objeto X, ¿no? O sea, no es como un nombre propio. ¿Por qué cambia aquí? Porque tiene la particularidad de venir con mayúscula, porque es el nombre del gato. El gato se llama Galleta. Si el gato le pongo nombre de, no sé, de ¿qué se les ocurre? A ver, ustedes ahí piénsenle mientras a mí se me ocurre un nombre. eh, ah, pues galleta. Entonces tengo que ponerle esa palabra como yo la utilicé o la seleccioné como nombre para mi mascota, el cual es un nombre propio.
tiene que ir con mayúscula, ¿vale? Entonces, mismo caso para humanos, mismo caso para animales o ¿cómo se le podrá decir? Pues sí, seres vivos que se les dé un nombre, sea un perro, sea un loro, sea un gato, un pez, un perico, un caballo, etcétera, 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 tiene que llevar letra mayúscula su inicial, ¿vale? Y aquí nos dice también, que es para los países, para barrios, para calles, para tiendas, para instituciones gubernamentales. Entonces las mayúsculas van a depender de si puede abarcar para alguno de estos casos. ¿Qué pasa cuando escribo todo en mayúscula? Es como si yo estuviera gritando. O sea, así se leería un texto. ¿Qué pasa si... Bueno, no más bien, no qué pasa, más bien, para estrategias de marketing, para estrategias de publicidad, las empresas sí hacen uso de letras mayúsculas por lo regular, ¿no? O sea, vemos por ejemplo a Walmart, vemos por ejemplo Starbucks, vemos Burger King, vemos ¿qué otra marca utiliza? Bueno, ustedes igual podrán recordar. Oxxo, por ejemplo, se pueden dar cuenta por regular su marca o su logo viene por lo general en mayúsculas. Eso ya es punto y aparte de esto. Porque aquí lo que estamos tratando es prácticamente que cuando tenemos que hacer un escrito para nombres propios y demás, tenemos que respetar esas reglas. Si se trata de marketing, las empresas sabrán por qué lo hacen de esa forma. Eso tiene como otro efecto, tiene como otra función. Entonces, solamente para poder diferenciar, ¿vale? Recuerden no escribir todo en minúsculas o todo en mayúsculas porque nos puede dar un sentido distinto o no tiene el mismo impacto o la formalidad necesaria que requieren los escritos, ¿vale? Ahora vamos a ver las cursivas. Las cursivas, o también conocidas como itálicas, se utilizan para indicar que alguna palabra está expresada en sentido figurado o con ironía, y también para escribir títulos de obras mayores como libros o discos. Vamos a ver del lado derecho el ejemplo de palabras utilizadas con ironía. Dice, tu secretaria es tan amable que nunca me contesta cuando la saludo. Esto no es sarcasmo. El sarcasmo es literalmente hacerlo con una palabra como con burla, o sea, como burlándome de algo, e inclusive puede incluir palabras ofensivas, palabras altisonantes. La ironía es como darle como ese sentido, ¿cómo se les podrá decir? Como un sentido, por así decirlo, opuesto, ¿no? O sea, aquí nos da a entender, o la realidad es que la secretaria es súper grosera, ¿no? Y qué es lo opuesto de eso para hablar con ironía. Tu secretaria es tan amable que nunca me contesta cuando la saludo, ¿vale? Ahora, el ejemplo para escribir el título de una obra mayor, te recomiendo que leas Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Esas obras mayores prácticamente son cuando hacemos alusión a un título en específico de alguna propiedad intelectual para que se pueda ver como esa diferencia, ¿no? Como hacer esa aseveración del título que tiene que revisar o que estamos sugiriendo que la persona revise de ciertos autores. Tenemos aquí, de hecho, una notita, ¿no? Dice, cuando escribimos a mano los títulos de obras mayores deben ir subrayados. Eso nos pasaba mucho con las referencias. Recordarán que estábamos viendo con anterioridad que cuando necesitamos hacer el trabajo de manera escrita, el título lo podemos escribir y subrayarlo ya que no contamos con la computadora para darle como este formato que yo les di aquí en este archivo, ¿vale? Bien, ahora continuamos. Con las negritas y el subrayado. Las negritas y el subrayado suelen utilizarse para resaltar información en la que se desea que el lector ponga especial atención. Dice ejemplo con negritas. Favor de incluir fotografías tamaño infantil con las siguientes características: pelo recogido hacia atrás, cuello blanco, sin retoques y sin aretes. Ejemplo, cuando se hace con subrayado vemos el mismo ejemplo que tenemos arriba, pero podemos ver que el apartado de sin retoques ya viene subrayado. Esto es prácticamente como nos lo dice la descripción.
se utiliza el subrayado o las negritas cuando queremos que la persona ponga mayor atención en ello. Y de hecho hasta en WhatsApp ya tenemos esa función, ¿no? Bueno, desde hace mucho que la tenemos. Para poner subrayado o bien para poner las palabras en negritas. Nos damos luego cuenta justo en los grupos de WhatsApp cuando tenemos no sé, alguna actividad en específico o algún documento que llevar. Hay veces que lo que nos dicen así, no puede faltar, o queremos hacer una aseveración o señalar algo con mucha especificidad, lo ponemos hasta en negritas, ¿no? O sea, yo les he puesto, creo que les he puesto en el grupo, o no recuerdo si es con ustedes o en mi otro trabajo, les resalto las cosas en negritas, como favor de entregar tal documento, tal actividad o tal evidencia el día, no sé, 25 de marzo antes de las 3 de la tarde. En ese documento, ese dato que les estoy compartiendo, me gustaría resaltar a la mejor entregar actividad. La voy a poner en negritas o en subrayado para que lean, como que sea algo que visualmente llame la atención. Entregar actividad. Lo otro que resaltaría sería tal vez el horario. Tal día, antes de tal hora, lo resaltaría para que se tenga como con mayor facilidad para el lector. Recordemos que no todos tenemos esa condición o esa, pues sí, esa práctica, esa costumbre de leer. Entonces hay veces que las personas nada más pasan así como un barrido visual en el texto y leen nada más lo que viene como resaltado para rescatar información. Y eso nos pasa también a todos cuando hacemos investigaciones. Damos un barrido rápido para a lo mejor no chutarnos todo el texto y poder nada más como rescatar ciertos puntos que se ven atractivos. Y si en el texto nos los resaltaron, pues nos ayuda muchísimo eso, ¿vale? Chicos, esto es todo por esta sesión. Han hecho un trabajo estupendo siguiendo todas las clases que les han compartido en el curso. Sigan así, ya están muy cerca de la meta. Para que podamos seguir aprendiendo, este video como tal, pues va a estar disponible todo el tiempo en YouTube. Y también va a estar disponible una actividad simplemente para que puedan direccionarse al canal de YouTube y a lo mejor encontrar otros videos que he hecho en alguna otra parte de mi vida, en algunos otros momentos de la vida. Pueden ser clases, pueden ser videos acerca de temáticas como el duelo, etcétera. Pueden meterse y revisar. Y el que sí les pido que revisen es este sí o sí tienen que revisarlo, donde vienen las piezas del rompecabezas, porque vamos a dar clic aquí. Nos va a redirigir a una página. Después de que pase el anuncio, vamos a poder ver el recurso educativo que les generé. Es el bloque 2, obtención de la información. Lean la descripción que viene de forma general. Aquí me aparece como yo tengo mi cuenta abierta, me dice, estás identificado como Christopher, etcétera. No pasa nada si no tienen una cuenta, no pasa nada, simplemente pueden entrar así sin ningún problema. Le dan clic aquí en comenzar. Y para este caso les hice una sopa de letras. Pueden hacer la pantalla completa para que vean mejor. Y aquí viene de este lado las palabras y por acá van a tener que buscarlas, que son las palabras que tienen que ver con lo que revisamos. Entonces, ustedes en cuanto terminen, no tienen un tiempo límite, en cuanto terminen, por favor tomen una captura de pantalla y la envían al grupo como evidencia de que ya revisaron el video y de que ya hicieron la sopa de letras, ¿vale? Eso sería todo, chicos. Les voy a mandar otras actividades por aparte, algunos casos para que ustedes vayan como evaluando si se trata de una ficha de trabajo, los errores que puede tener algún escrito, ya sea que porque utilizó puras mayúsculas o porque la inicial del texto no es con mayúscula, o sea, todo lo que vimos ahorita, van a tener otro recurso para que lo puedan realizar y también toman captura de pantalla y lo mandan al grupo para que yo lo revise. Si tienen alguna duda en algún punto o quisieran que yo profundizara más en el tema, por favor, coméntenmelo para poderlo llevar a cabo. Eso será todo por mi parte. Espero que tengan una excelente semana y que los aprendizajes que sigan obteniendo les sirvan a futuro y van a ver que todo este esfuerzo que están realizando les va a rendir muchos frutos en su vida futura como adultos. Cuídense mucho y les sigo enviando más contenidos de trabajo, ¿vale? Hasta luego, chicos.